Presentamos La Biblia Habla, una serie de estudios bíblicos con el pastor Ervin Ochoa. Bienvenidos a la lección número 17 del curso La Biblia Habla. El tema de hoy es la iglesia cristiana y su fundamento. Dios siempre ha tenido un pueblo escogido. Primero eran familias, luego patriarcas, después la nación hebrea fue elegida para representar el nombre de Dios entre las naciones. Sin embargo, el pueblo hebreo fue rechazado por su rebeldía y oposición al Mesías. El pueblo de Dios pasó a ser la iglesia, no ya una sola nación, sino todo aquel que acepte el nombre de Jesús. Iniciamos con la pregunta número 1. ¿Quién fundó la iglesia cristiana? Vamos a Mateo capítulo 16 y verso 18. Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabes, muchos interpretan mal este pasaje. Pedro significa piedra pequeña, Petros en griego. Pero roca, que es Petra, es donde Jesús va a edificar su iglesia, no sobre la piedra pequeña, sino sobre la roca. Hay otro pasaje que menciona claramente que la roca es Jesús. Mira lo que dice Efesios capítulo 2 y verso 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Te das cuenta? Este pasaje es contundente, ya que el fundamento, la piedra angular, que era la piedra grande, era una roca donde se construía, es Cristo Jesús, no es otra persona. Entonces la pregunta número 2 dice claramente sobre quién está fundada la iglesia. Primera de Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que Cristo vino a este mundo no solamente para ejecutar el plan de salvación, sino también fundar su iglesia. Pasemos a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la relación de Cristo con su propia iglesia? Colosenses 1:18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Entonces es importante entender que Jesús es la cabeza de la iglesia. Él es quien dirige a su pueblo. Vamos a otro pasaje que está en Efesios capítulo 5 y versículo 25. Efesios 5:25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Jesús ama a su iglesia y por eso murió por ella. Y aquí vemos el ejemplo que dejó a los maridos, que deben amar a sus esposas igual. Ahora, la pregunta número 4 dice, ¿quiénes son los dirigentes espirituales de la iglesia? Vamos a Efesios capítulo 4 y verso 11. Efesios 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Muy bien, ahí tenemos cargos específicos de liderazgo en la iglesia. Vamos a pasar al siguiente pasaje. Está en Hechos capítulo 14 y verso 23. La palabra de Dios dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Los ancianos son los pastores locales de sus congregaciones. Ellos están encargados de supervisar el bienestar de la iglesia. Otro pasaje importante está en 1 Timoteo capítulo 3 versículos 8 al 9. 1 Timoteo capítulo 3, 8 al 9. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Así que el diaconado también es un cargo especial de la iglesia donde se ministra y se sirve a los hermanos. Pasemos a la pregunta número 5. ¿Cómo se llaman entre sí los hijos de Dios? Mateo capítulo 23 y versículo 8. Mateo 23:8. Pero vosotros no queráis que os llamen rabí, porque uno es vuestro maestro, el Cristo, y todos vosotros sois hermanos.
Esto quiere decir entonces que tenemos un mismo Padre Celestial y yo puedo dirigirme a cualquiera diciéndole hermano y mi hermana. Pasemos a la pregunta número 6. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? En el libro de Hechos, capítulo 6 y verso 2 está la respuesta. Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Las decisiones se deben tomar por el conjunto de la iglesia, orientada siempre por sus dirigentes. Esto va a ayudar a fortalecer la unidad entre la congregación. Pasemos ahora a la pregunta número 7. ¿Cuáles son las ceremonias y ritos de la iglesia? Vamos a leer varios pasajes. El primero está en Mateo capítulo 19, versículos 5 y 6. Mateo 19, versículos 5 y 6. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Aquí la Biblia presenta una de las ceremonias más bonitas de la iglesia, la unión entre un hombre y una mujer. Vamos a ver otra ceremonia ahí mismo en Mateo 19, ahora versículo 13 y verso 15 también. Versículo 13. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Verso 15. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fueron de ahí. La presentación de los niños, presentarlos a Dios, es otra ceremonia importante de la iglesia, ya que los padres también se están comprometiendo en guiar a los hijos en el camino del Señor. Pasemos al siguiente pasaje en Santiago, capítulo 5 y verso 14. Santiago 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. El ungimiento de los enfermos también es uno de los ritos para buscar ayudar a esas personas que necesitan sanar, necesitan entregar su vida a Dios, quieren estar a cuentas, y uno busca poner a ese enfermo en las manos de Dios. El siguiente pasaje está en el libro de los Hechos, capítulo 6 y verso 6. A los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Hay 3 tipos de ordenación en la iglesia. Se ordenan a pastores al ministerio, se ordenan a ancianos al ministerio y se ordenan a diáconos al ministerio. Este es un reconocimiento que la iglesia hace de su llamado y permite que esta persona pueda oficiar en ceremonias especiales. La otra ceremonia la vamos a encontrar en Hechos capítulo 2 y verso 41. Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. La ceremonia del bautismo, cuando la persona toma su decisión más importante de su vida, entregar su vida a Dios, buscando que su nombre esté escrito en el libro de la vida. La siguiente ceremonia está en el libro de Juan, capítulo 13, versículos 15 al 17. Juan 13, 15 al 17. Dice: porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo que el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Sabes, el rito de humildad tiene como propósito sacar el orgullo del corazón para preparar a la persona para participar del pan y el vino. Jesús le lavó los pies a sus discípulos y Él nos dejó ejemplo a nosotros para también practicar el rito de humildad. Y la última ceremonia lo encontramos en 1 Corintios 11, del versículo 24 al 25. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Esta ceremonia es conocida como la Santa Cena o la Cena del Señor. Pregunta número 8. ¿Qué relación tiene la iglesia con la verdad? 1 Timoteo 3:15.
Y leemos, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia está fundada en la verdad. Pregunta número 9. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La iglesia debe ir a predicar, debe hacer discípulos y luego bautizarlos en el nombre del Señor, y prepararlos para seguir a Cristo y ser parte del reino de Dios. La pregunta número 10. ¿Cuál es el ideal de Cristo para su iglesia? Efesios 5 y verso 27. A fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Querido amigo, Dios quiere una iglesia que refleje su carácter, que refleje la gloria de Dios y puedan cumplir la misión de Jesús. Querido amigo, Dios te está invitando a ser parte de la iglesia de Cristo. Mira lo que dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículos 9 y 10. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El último pasaje que vamos a leer está en Hebreos, capítulo 13 y verso 17. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Siempre debemos buscar respetar el lugar de los líderes de la iglesia, incluso escuchar su consejo oportuno, ya que los pastores, los líderes de la iglesia, buscan el bienestar de los miembros. Querido amigo, Dios te está llamando hoy a ser parte de su iglesia, de tener el honor de ser parte de la familia de Dios. Dios te está llamando, Dios te invita. Permite que el Espíritu Santo te guíe a la iglesia bíblica, a la iglesia cuyo fundamento es Cristo Jesús. Esta ha sido la lección número 17, titulado La iglesia cristiana y su fundamento, del curso La Biblia habla. Yo soy el pastor Ervin Ochoa y te espero para el siguiente estudio, la lección número 18. Que Dios te bendiga.